Hermanos, vamos a orar, vamos a encomendarnos al Señor. Padre, gracias te damos por este tiempo que nos das para abrir tu palabra. Gracias porque el alimento que tú tienes es para todos. Nos da un gozo que lo que es para los niños también es para nosotros. Y oramos que lo que vamos a hablar en este momento también sea para los niños, que tú seas quien les das una porción también a ellos, pero también a los jóvenes y también a los adultos. Te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones. Reconocemos que tú eres el único que puede enseñarnos, alimentarnos, darnos una verdad espiritual. Así que nos encomendamos a ti en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, si vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 22, puede ser, hermanos, que esta sea la última conferencia que ustedes van a hacer aquí en Lima. Después tendremos un tiempo muy hermoso. Yo sé que el tiempo que pasamos aquí fue muy especial, pero esto no se va a comparar a lo que vamos a experimentar, hermanos, en el cielo por toda la eternidad. Cuando el Señor Jesús venga por nosotros, dice que vamos a estar con Él para siempre. No es que el que se vaya en el rapto, en el tribunal de Cristo, el Señor Jesús le va a decir, ¿sabes qué? Tú no entras. No. Cuando suceda el rapto, en un abrir y cerrar de ojos, nos vamos con el Señor y vamos a estar con Él para siempre. Y va a ser un tiempo muy hermoso, hermanos, pero puede ser que esta sea la última conferencia que ustedes van a hacer y que ya no vaya a suceder otra, hermanos. Va a suceder el rapto. Entonces eso nos dice, hermanos, que nos queda poco tiempo. Nadie sabe cuándo, hermanos. No piensen que yo les estoy diciendo que va a suceder este año. Puede suceder hoy. Nosotros los cristianos debemos de esperar al Señor todos los días. No todos los años, ni semanas, sino días. Que hoy sea el día que el Señor venga por nosotros. Y en la palabra de Dios vamos a meditar en unas partes de la Escritura. Pensamos, hermanos, que sí es verdad que el Señor viene muy pronto. Y puede ser que nosotros no abramos los ojos y no nos demos cuenta de este tiempo en el que estamos viviendo. Tenemos aquí unas promesas, si miramos en Apocalipsis capítulo 22, y el tema, hermanos, que el Señor ha puesto en mi corazón es hablar que el Señor viene pronto. Pero quiero hablar de unas cosas que pueden preparar para hablar de este tema. Y aquí en Apocalipsis tenemos la promesa del Señor Jesús, en el capítulo 22, versículo 7, «He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro». ¿Cuántos de ustedes ya leyeron el libro de Apocalipsis? ¿Saben? No le tengan miedo al libro. A veces hay personas que le tienen miedo. No tienes que tenerle miedo. Es una bendición, un gozo leer este libro. Así que bienaventurado aquel que las lee y las guarda también. Así que les recomiendo que si no lo han leído, lo lean. Yo traigo unos libros ahí de Apocalipsis, pero no traigo muchos. Me gustaría que cada asamblea se pudiera llevar uno y se lo prestaran entre ellos. Lo acaban de traducir al español, del hermano Bruce Anstey. Y es de mucha ayuda, el hermano hizo un muy buen trabajo en ese libro y creo que puede ser de mucha bendición para ustedes. Pero qué hermoso, hermanos, es que el Señor Jesús dice que viene pronto. Ahora en versículo 12, entonces primero, qué importante es leer, saber lo que dice este libro. Ahora el versículo 12, aquí yo vengo pronto. Otra vez el Señor vuelve a decirnos eso, que viene pronto. Y mi galardón conmigo. Lo primero que vamos a ver al Señor, lo primero que va a suceder después que nos vayamos es estar en el tribunal de Cristo. Y eso, hermanos, es casi el tema de lo que quiero hablar en esta mañana, el encuentro que vamos a tener con el Señor Jesús. Y dice, para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahora, hermanos, si nos brincamos al versículo 17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven. ¿Tú escuchaste el día de hoy?
Creo que todos estamos escuchando. No hay aquí nadie que no escuche esto. Tenemos las bocinas. Tú dices ven también. Hay una corona especial para los que dicen ven de corazón, de corazón. Que con su corazón dicen Señor Jesús ven. Y que miran que aunque aquí hay cosas que amamos a la familia, pero realmente sabemos que es muchísimo mejor estar con el Señor. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera tomar del agua de la vida gratuitamente. Ahora me voy a brincar al versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Así que hermanos, el Señor Jesús nos da mucho, nos está diciendo aquí en 4 diferentes versículos que Él viene pronto. Entonces creo que es para despertar nuestro corazón este mensaje, hermanos, que el Señor Jesús nos quiere comunicar de que Él viene pronto, que dice la palabra de Dios, es para despertarnos y darnos cuenta de que el tiempo está cerca. Quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 14, y yo escuché al hermano Bruce Anstey en un video, que lo miré en la internet, hablar sobre, se puede decir, esta figura del tiempo de la iglesia. En Mateo capítulo 14, y quisiera robarme un poquito lo que habló el hermano Bruce Anstey, porque pienso que es muy interesante, está en inglés, me gustaría traducirlo al español, para que los hermanos que saben español lo pudieran escuchar, porque para mí fue de mucha ayuda, así que voy a tratar de hablar un poco de lo que el hermano habló en esta parte de la Escritura. En Mateo 14, si ustedes recuerdan, el Señor Jesús multiplicó el pan. Y el hermano miró esto como una figura de acerca de la iglesia. Si miramos en el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Entonces esto se puede ver, hermanos, como un tipo de el principio de la gracia, donde el Señor Jesús manda a los discípulos en la barca a la otra orilla del lago y Él despide a la multitud, esta multitud representando al pueblo de Israel o el tiempo de la ley, los judíos, poniéndolos a un lado, hermanos. Y Él sube al monte a orar, versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Entonces eso nos muestra el lugar que el Señor Jesús tiene el día de hoy, hermanos, como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Y cuando llegó la noche, y sabemos, hermanos, que en la Escritura, cuando habla el tiempo de la noche, es el tiempo de la gracia, donde el Señor Jesús está en la presencia de Dios, a la diestra de Dios, y nosotros somos la única luz, como se puede decir como un ejemplo, como la luna, que da luz en la noche, que no es la gloria de la luna, no es la luz de la luna, sino porque está viendo al sol todo el tiempo, le puede dar luz a este mundo en el tiempo de la oscuridad, en la noche. Así que la noche, hermanos, representa este tiempo, pero va a amanecer y el Señor Jesús va a venir por nosotros. Y es lo que estamos esperando nosotros, que el Señor, el lucero de la mañana, venga por nosotros. Pero me llama la atención aquí algo que dice, cuando llegó la noche, estaba allí solo, es el Señor Jesús, y ya la barca estaba en medio del mar, y dice, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y hermanos, esto se me viene a la mente, que desde que la iglesia empezó, si nosotros miramos el mensaje de las 7 iglesias, miramos que Satanás estaba atacando desde la primera iglesia. El Señor Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, le dice algo bueno de ella, que dice, aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ya miramos que empieza el enemigo a meter unas obras que el Señor Jesús aborrecía. Más adelante vemos que esas obras se convierten en una doctrina, y luego miramos que entra una Jezabel que empieza a enseñar a los santos a adorar ídolos, y miramos que el enemigo empieza a atacar. Y hermanos, los tiempos no han cambiado, al contrario,
se han puesto más fuertes. En el día que vivimos, ya cerca la venida del Señor Jesús, el viento es contrario, hermanos. Y pienso yo, hermanos, en cada conferencia, el enemigo no está contento que haya conferencias. El enemigo quiere que la canceles. El enemigo quiere que no pongas la mirada en el Señor, sino en en el trabajo que va a hacer atender a tanto hermano, a lo mejor el gasto que se lleva, no sé, pero poner excusas. Y también cuando estemos en las conferencias, el enemigo también puede querer atacarnos. Así que el viento es contrario. Pero también en la asamblea local, hermano, todos los días, en tu vida espiritual, nosotros tenemos un viento contrario que va en contra. Siempre tenemos el enemigo, que es Satanás, tenemos al mundo y tenemos a nosotros mismos, nuestra carne, que está siempre tratando de irse en contra de nosotros. Así que el viento era contrario para los discípulos, como dice aquí, versículo 25. Hay algo muy hermoso que nos dice aquí, hermanos, más a la cuarta vigilia de la noche. Esto es, hermanos, como de 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Casi al amanecer. Dice aquí, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y esto es algo muy hermoso que nosotros lo miramos, hermanos, como el tiempo cuando hubo el gran avivamiento de Filadelfia. Cuando Dios en su gracia permitió que se empezaran a recuperar y volver a practicar las verdades que estaban en la Escritura, que la iglesia algunas habían dejado. También podemos ver como un tipo, hermanos, como el grito a la medianoche de las 10 vírgenes. Viene el esposo. Hermanos, en esos años se empezó a compartir otra vez la doctrina o la enseñanza que el Señor Jesús viene por nosotros. La enseñanza del arrebatamiento. Y miramos, hermanos, que algo sucedió. Los discípulos al principio, versículo 26, dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué hermoso, hermanos, es que es el Señor Jesús que nos habla a nuestro corazón, como habló a aquellos hermanos en ese tiempo, cuando las verdades empezaron a salir. Algunos se atrevieron a hablar en contra de los hermanos, que empezaron a mirar la verdad, se empezaron a salir de sistemas inventados por hombre, pero después algunos de ellos se retractaron y fueron y se unieron a ellos, reconocieron que ellos estaban bien. Versículo 27, 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hermanos, esto es un lindo tipo de Pedro caminando sobre el agua, de que hubo tantos hermanos, como el día de hoy también. Hay hermanos que conocen las verdades que vienen en la Escritura, que no han cambiado, que desde que Dios las dio siguen siendo las mismas. Y el corazón de Dios, desde que dio estas verdades, siguen siendo las mismas. Y cuando se dan cuenta que están en un sistema que no es conforme a la palabra, salen hacia el Señor. Como dice la Escritura, salir a Él fuera del campamento llevando su vituperio, su rechazo. Así que Pedro caminando sobre el mar es se puede decir como un cuadro, una figura de todos aquellos que salen a simplemente poner la mirada en el Señor. Puede ser que muchos de ustedes, hermanos, no salieron porque por la gracia de Dios nacieron en el lugar correcto. Pero ustedes también son llamados a caminar con la mirada en el Señor, en el centro. De seguro aquí hay jóvenes también que viven en hogares cristianos, que desde que nacieron ustedes conocen estas verdades y ustedes tienen que aprender que ustedes ponen su mirada en un centro. Yo sé que el mundo los puede atraer y los pueden invitar amigos a algunos lugares y allí a lo mejor tienen instrumentos de música, a lo mejor tienen cosas, no sé, las mujeres ahí se les permite hablar y cosas que a lo mejor son atractivos para la carne. No dejen, no abandonen,
No quiten su mirada del Señor Jesús. Y miramos que Pedro empezó bien. Y el Señor le dijo, ven. Y respondiendo Pedro dice, y descendiendo Pedro de la barca, versículo 29, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. No me puedo imaginar a Pedro caminando sobre el agua, hermanos. ¿Qué habrá pensado? ¿Verdad? Mirándolo literalmente. Era un milagro. No sé, no estoy seguro, eran 7 hermanos los primeros que empezaron a partir pan. No me acuerdo cuántos eran, pero eran pocos. Imagínense, ellos tenían poca fuerza, pero dejar algunos de ellos lugares muy grandes, a lo mejor de miles o cientos de personas, hermanos, y congregarse al solo nombre del Señor Jesús, con una simplicidad, en una casa. A lo mejor ellos venían de un edificio hermoso, con una arquitectura muy delicada, muy especial, y ellos con una sencillez de corazón, con fe en el Señor Jesús, es como caminando en el agua, hermanos. Pero miramos que Pedro quitó la mirada del Señor, si miramos en el versículo 30, pero al ver el fuerte viento, entonces tenía la mirada puesta en el Señor, y la quitó su mirada del centro del Señor Jesús. Y qué triste, hermanos, porque el Señor Jesús dijo que el viento era contrario. Es que uno escuche a un hermanito o una hermanita irse en contra de algo de la Escritura, de la verdad, y que tú quites la mirada del Señor y lo pongas en el viento, lo pongas en la falsa enseñanza, lo pongas en los hombres o lo que sea que estorba, y quites la mirada del Señor Jesús. ¿Y qué pasó cuando quitó la mirada? Dice, comenzó a hundirse. Y esto de comenzó pareciera que fuera algo lento, no como algo rápido. Comenzó a hundirse. Puede ser, hermanos, que las cosas suceden lentas. Yo sé que aquí hay problemas en Perú y ya tienen años. Las cosas a veces van lentas, despacio. Las cosas a veces no suceden muy rápido. Dio voces, gracias a Dios que Pedro sabía que había alguien que era todopoderoso. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asido de él, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Saben qué, hermanos? Les voy a confesar algo. Antes de la pandemia, nosotros tenemos una librería en Mission. Y somos pocos en Mission, no somos muchos. Pero gracias a Dios está el Señor en medio. Así que aunque seamos 2 o 3, es suficiente. Y eso nos da gozo. Pero cuando uno quita la mirada del Señor, se siente triste. Y yo en el 2020, antes de la pandemia, me sentía triste. Porque éramos pocos. Estaba como Pedro. Estaba hundido, o me estaba hundiendo. No, a lo mejor no estaba hundido, pero me estaba hundiendo. Porque no dice la Escritura que se hundió. Ni tampoco que se ahogó, pero se estaba hundiendo. Y hermanos, nosotros tenemos la librería y hermanos en Cristo vienen, y cuando hablamos de la Escritura, a veces se sorprenden, porque de verdad, todos nosotros tenemos, el Señor en su gracia nos ha mostrado muchas verdades, que Dios no le ha mostrado a veces a otros hermanos. Entonces cuando vienen a la librería y hablamos de la Escritura, dicen, ¿dónde te congregas? No, aquí al lado. ¿Qué día? ¿Qué horas? Y vienen. Pero llegan y miran que no hay un pastor. Ellos, como no tienen la fe para ver que el Señor Jesús está en medio, no miran que tenemos instrumentos, no tenemos el sistema de donde ellos vienen y no vuelven. Y mucho tráfico así, hermanos, miramos por causa de la librería. Venían hermanitos y sí me sentía triste. Yo había quitado la mirada del Señor. Y lo que yo miro en esta parte de la Escritura, que realmente es el tema, hermanos, de lo que quiero hablar es de la última parte. Porque puede ser que nosotros, hermanos, estábamos experimentando eso en muchas partes del mundo, antes de la pandemia. Pero ¿qué pasó después de la pandemia? Yo sé, hermanos, y con mucho respeto lo digo, yo sé que muchos hermanos perdieron seres amados.
Y eso es algo doloroso y triste de la pandemia. Pero el Señor Jesús está en control y tenemos paz y confianza que Él es quien tiene las llaves del Hades y de la muerte. Todos los que se fueron, el Señor en su gracia, con su sabiduría lo hizo. Pero el Señor Jesús, que está en control de todas las cosas, permitió que la pandemia sucediera con un propósito. ¿Y saben qué sucedió después de la pandemia? Al estar encerrados y no poder salir, teníamos estudio todos los días había estudios. Conocí a muchos hermanos de ustedes por medio de Zoom. Y todavía siguen los estudios. Y qué bueno, ojalá hermanos, que hasta la venida del Señor Jesús pueda haber estudios por Zoom, porque aprendemos mucho, bastante hermanos. Contactaron unos hermanitos de Europa y me estaban invitando a que me meta a los estudios de ellos que tienen los lunes, los jóvenes de Europa. ¿Cómo es que yo nunca he ido a Europa, verdad? Pero por medio de Zoom podemos tener comunión y hablar de la palabra. El hermano Roberto no ha podido venir a Sudamérica, pero puede mirar a los hermanos de Sudamérica por Zoom todas las semanas. Entonces, fíjense qué bendición Dios nos trajo a través de algo difícil que pasó en este mundo. Algo difícil. Que nuestra comunión creció. Yo creo que en los años 1800 los hermanos no fueran podido hacer eso. Yo me acuerdo que en el tiempo de la pandemia eran hasta 200 conexiones por Zoom y no sé cuántas por Facebook y otras por YouTube. Me dijo el hermano Max que ellos estimaban que arriba de 1000 hermanos se conectaban todos los días. Una estimación, ¿verdad? Es una estimación, contando unos 4 por familia, ¿verdad? Todas las conexiones, arriba de 1000 personas, todos los días. Algo muy hermoso, hermanos. Gracias, se puede decir, a la tecnología. Pero Ana estaba de testigo, hermanos, se acababan los estudios de Zoom. Eran de las 6:30 a las 8 y nos quedamos hasta medianoche hablando por el Zoom, los hermanos, teniendo comunión. No podíamos parar de hablar. Hermanos de Argentina, y allá eran 3 o 2 horas de diferencia que nosotros. Y pasábamos un tiempo muy hermoso, hermanos, hablando del Señor, conociéndonos unos a otros, una comunión muy linda. ¿Y a qué voy, hermanos? Fíjense lo que pasó después que el Señor saca a Pedro. Y esto es lo que quiero que enfoquemos, hermanos, que si esto es un tipo del tiempo de la gracia, y el Señor Jesús va a hacer algo con Pedro un poquito antes de entrar a la barca. Y puede ser que nosotros, yo doy mi opinión, creo, hermanos, que es algo muy especial. Yo lo miro como algo muy especial, lo que pasó con Pedro y el Señor Jesús. Y si no lo vemos, puede ser que no lo disfrutemos o nos perdamos de disfrutarlo. Fíjense lo que dice aquí. Después que el Señor Jesús le dice que es un hombre de poca fe, dice, y cuando ellos subieron a la barca. Hermanos, ¿cómo sucedió eso? ¿Cuántos pasos daría Pedro para cuando se empezó a hundir? ¿No estaba en la barca? ¿No estaba en la barca? ¿Caminarían 10 pasos? ¿5 pasos? No sabemos. A lo mejor 1 metro, 2 metros, pero algo caminaron. ¿Cómo sería esos segundos de Pedro? Caminando, sostenido por el Señor, por ese poco tiempo. ¿Será que, hermanos, antes de la venida del Señor Jesús podemos experimentar eso? Que a lo mejor tú te sentías hundido antes de la pandemia. Pero ahora, después de la pandemia, tu vida cambió. Y a través de la pandemia, tu vida puede ser una vida que ya no vives para ti, sino para el Señor. Sabiendo que el Señor Jesús viene pronto. He aquí yo vengo en breve. Así que, hermanos, los últimos días antes de la iglesia, ¿cómo lo quieres vivir? Puede ser que esta sea la última conferencia, como les dije en el principio.
De verdad, hermanos, a lo mejor va a ser la última. ¿Cómo estás viviendo ya estos últimos días? ¿Estás caminando con el Señor? El Señor sosteniéndote con su poder. Una comunión muy especial con el Señor. ¿Qué pasa cuando tienes una comunión muy especial con el Señor? Vamos a Filipenses, el apóstol Pablo nos da, podemos ver la experiencia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dio su vida, se puede decir toda su vida al servicio de la obra de Dios. Y fíjense lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. El apóstol Pablo, igual que tú, hermano, era un miembro del cuerpo de Cristo. Y cuando miramos en Efesios 4, que cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos una actividad propia. Y el apóstol Pablo hizo su actividad propia, hermanos, para el servicio de los santos. El sacrificio que aquí habla, tengo entendido que es uno de los sacrificios más económicos, más pequeños que se hacía en los tiempos de la ley. El apóstol Pablo así se miraba su servicio, como uno de los más pequeños. Pero ¿cuánto servicio no dio el apóstol Pablo? Que aún estamos siendo edificados por su servicio, por las cartas que escribió. Ahora, si nos brincamos al capítulo 3, el apóstol Pablo tenía una forma de pensar acerca de las cosas de este mundo. Y dice el apóstol Pablo que olvidemos el pasado y que sigamos a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y hermanos, puede ser que algunos de nosotros, donde estamos, puede ser que algunos son estudiantes, algunos ya están trabajando, algunos puede ser que se están jubilando ya o ya se jubilaron. Pero estos últimos días, antes que venga el Señor Jesús, ¿cómo vas a vivir tu vida? ¿Cómo vas a encontrar al Señor Jesús? Fíjense en el apóstol Pablo en Filipenses 3, versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿No nos dice la Escritura si el Señor le dijo algo a Pedro cuando iban caminando juntos? Puede ser que le haya dicho algo y no está en la Escritura. Nos daremos cuenta allá en el cielo. Pero Pedro pudo conocer al Señor Jesús más que los otros que se quedaron en la barca, que no tuvieron la fe para salir. Él experimentó algo muy especial. Y aquí el apóstol Pablo dice, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo, por amor, no había permitido que nada de esas cosas que él tenía, así haya sido su nacionalidad o las cosas que él sabía, sus privilegios, todo lo tenía por basura para tratar de ganar más a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Así que, hermanos, tenemos una oportunidad en estos últimos días. La teníamos desde que aceptamos a Cristo. Desde el primer día que aceptamos a Cristo, teníamos la oportunidad de vivir para Él. Puede ser que nosotros a lo mejor gastamos nuestra vida en las cosas del mundo o en cosas personales. Yo levanto mi mano, hermanos, y hermanos que me conocen dan testimonio de eso. Sí gasté mucho mi tiempo en las cosas del mundo. Entonces, no estoy yo juzgando a nadie, hermanos. No lo estoy diciendo para apuntar el dedo. Pero el Señor Jesús viene pronto
¿Cómo vamos a gastar nuestros días, hermanos? ¿Viviendo para Cristo? ¿Orando al Señor que cuál es la actividad que Él tiene para mí, para ti, para cada uno de nosotros? Y Dios, lo que tiene para mí, a lo mejor no es para ti. Es algo diferente. Y Dios no quiere que hagas lo que otro hace. Pero lo que tú tienes que hacer, hermano, para Cristo, es muy necesario para la obra. Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vamos a encontrar al Señor? Y algunos podrían decir, hermano, el Señor Jesús todavía tarda. Algunos piensan, y yo lo noto en los jóvenes, cuando hablo con jóvenes piensan que Dios puede dar otros 1000 años. A veces escucho a jóvenes que dicen así. Pero de verdad, vamos al libro de Daniel, nomás para ver un ejemplo ahí. En este libro de Daniel tenemos la enseñanza de las 70 semanas de Daniel, que es muy necesario conocer esa profecía para entender el libro de Apocalipsis. Van de la mano. Y la semana número 70 es el tiempo de la tribulación. Y a Daniel le tocó escribir estas cosas que no era para el tiempo de él. Y él quería saber cuándo van a suceder estas cosas. Y se nos da se puede decir una señal. Ahora, hermanos, nosotros no estamos esperando ninguna profecía que se cumpla. Lo único que nosotros estamos esperando es el arrebatamiento. Eso es lo que sigue para nosotros la iglesia. Por eso, por ejemplo, cuando estábamos hablando sobre el Padre Nuestro en Huánuco, ¿se me que fue en Huánuco? Miramos que el Padre Nuestro tiene que ver más que nada en el tiempo de la tribulación especialmente. Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Sabemos que eso va a suceder en el milenio. Y nosotros no estamos esperando que venga el reino, nosotros estamos esperando que venga el Señor Jesús. El siguiente evento es el arrebatamiento. Y tú podrías decir, falta mucho. Leí un libro del hermano Dennett, la bienaventuranza, la esperanza bienaventurada. Y el hermano escribe ahí algo que me llamó mucho la atención. Y está hablando del pueblo de Israel, regresando a su tierra, porque va a estar ahí para el tiempo de la tribulación. Y dice, el pueblo de Israel irá a llegar de regreso, y esto fue escrito en los años 1800. Lo iremos a ver antes del arrebatamiento o después del arrebatamiento. El hermano da su opinión. Dice, yo creo que el pueblo de Israel va a ser después del arrebatamiento. Dice, porque sería una señal obvia que el Señor Jesús ya viene. Es lo que pensaba el hermano cuando escribió el libro. Sabemos que los libros no son inspirados, son siervos de Dios y nos son de mucha ayuda. Para el caso mío fue de mucha ayuda porque ya está el pueblo de Israel de regreso en su tierra. Ya son, yo creo, desde el 48, si no me equivoco, 1948, 52 más 23. Ya estamos hablando 85 años que regresó el pueblo de Israel a su tierra. Hermanos, de verdad, no creo que haya otra conferencia. A lo mejor aquí voy a estar el año que viene, ¿verdad? Si hay una. Pero de verdad, el Señor se puede decir que se ha tardado. El hermano Roberto me dijo una vez, estoy sorprendido que no ha venido. No es que va a venir hoy, es que ya debió de haber venido el Señor. Cuando miramos todo lo que está pasando en el mundo, el Señor ya debería de haber venido. Entonces es eminente, hermanos. Y que no nos sorprenda que venga en un domingo, porque siempre se apareció el primer día de la semana. Entonces el Señor nos vaya a llevar al cielo en domingo. No estoy diciendo yo eso, hermanos, pero puede ser. En Daniel capítulo 12 y versículo 4, para que pongan mucha atención los jóvenes, especialmente los jóvenes, que piensan que pueden ser otros 100 años, o otros 50, o 1000. No pareciera que no. Hay esta señal que dice aquí en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y fíjense en una de las señales, muchos correrán de aquí para allá. Hermanos, ¿cuántas personas volarán en aviones todos los días en todo el mundo?
Millones y millones y millones. No sé, a lo mejor alguien sabe el número, pero todo el mundo. Nosotros volamos a Huánuco. El aeropuerto está chiquitito, bien pequeñito. Un avión pequeñito también, que no necesitaba ni escaleras para bajarte. Bien pequeñito. Entonces imagínense, iba lleno el avión. ¿Cuántos volarán en todo el mundo? Y aquí estaba ya profetizado. Iba a haber este movimiento, se iban a correr para acá y para allá con los trenes, los barcos, todo. Hermanos, en estos tiempos que se escribió no existía el avión, no existían los carros, nada de eso. Dice, como las estrellas, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahora, hermanos, te sorprendes. Yo no sé cuántos de ustedes han caído al hospital, pero yo caí al hospital varias veces. Y yo me sorprendo con la tecnología de los doctores. Todo lo que pueden hacer los doctores. Lo que la ciencia ha avanzado. La tecnología, las computadoras. Nuestro hermano Douglas tiene un aparato en sus manos que muy rápido puede ir a un versículo a otro. Y también me imagino que puede hallar mucha información en es una computadora. Tiene la potencia de una computadora. ¿Cómo ha avanzado la ciencia en este mundo, hermanos? Ustedes que son jóvenes creen que el celular existió toda la vida, pero no. Nosotros, bueno, yo no soy muy grande de edad, pero cuando yo nací no existía el celular. Entonces yo me acuerdo cuando los celulares empezaron, cómo teníamos una caja bien grande y una bolsa, andábamos cargando una bolsa. Yo me acuerdo traer mi bolsa del celular y por el trabajo, me daban en mi trabajo celular, entonces tenía que traerlo, estaba en llamadas. Y cómo ha ido avanzando, 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 y ahora los jóvenes te agarran un teléfono y lo saben todo, porque ya crecieron con la tecnología. Así que todo eso estaba profetizado, que iba a suceder. Por muchos años el hombre seguía en carreta y no había avanzado mucho, hermanos. Así que la palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesús viene muy pronto. Así que si el Señor Jesús viene pronto, fíjense que nos habla en Primera de Pedro, nos dice algo que hay que hacer. Tenemos 15 minutos, ¿verdad, hermanos? O menos, ok, 15. Si vamos a Primera de Pedro, capítulo 4. Entonces, el Señor Jesús viene muy pronto, de verdad. Nos muestra la Escritura tantas cosas que ya están listas para que nosotros nos vayamos con el Señor. Eso nos debe dar gozo, pero también una responsabilidad. Y también tenemos el privilegio, si queremos, de caminar con el Señor de regreso a la barca. Si te estabas hundiendo o te estás hundiendo el día de hoy, si tú miras los vientos que son contrarios y te estás hundiendo, tú tienes la oportunidad de regresar al Señor, de mirar al Señor, de decirle que te salve, que te saque de eso que estás y puedas caminar con el Señor y disfrutar esa comunión con el Señor. Pedro de seguro se emocionó caminando en el agua antes de hundirse, pero creo que su corazón pudo disfrutar de la compañía del Señor caminando de regreso y era algo más especial. En 1 de Pedro capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. El Señor dijo que para él un día era como 1000 años y 1000 años como un día. Y Pedro escribió esto hace 2000 años. Entonces, hermanos, de verdad que el tiempo está más cerca. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velar en oración. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. Entonces, ¿qué tenemos que estar haciendo mientras que el Señor viene? Dice aquí, estar sobrios, velar en oración, que haya amor en nosotros. Esa es una decisión que nosotros la tomamos, ¿saben? El amor. El amor no es algo que tienes que sentir. Es bueno que sepan ustedes, los jóvenes, esto. Yo sé que cuando son jóvenes y se enamoran, sienten algo especial.
Pero el amor es una decisión y es algo que tenemos que hacer una acción. El Señor Jesús le manda a los esposos que sientan amor por sus esposas. No, no dice eso la Biblia. Los esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Entonces no es un sentimiento, es una decisión. El Señor nos está mandando a hacerlo, amar a nuestras esposas. De igual manera Dios nos manda que amemos a nuestros hermanos, amarlos. Así que haya ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Sí, un hermano puede ofendernos, pero porque lo amamos. ¿Qué es lo que dice el amor? La otra vez lo hablamos en el otro día en 1 Corintios 13. Todo lo sufre, todo lo soporta, no guarda rencor. Así que cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Qué importante es esto, hermanos. Cada uno según el don, y versículo 10, pongan mucha atención a este versículo, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como Pablo dijo, aunque sea derramado en libación, en el sacrificio de vuestra fe. Hermanos, el don que Dios te ha dado es para los otros, no para uno, sino para el beneficio de los demás, de los hermanos en Cristo, del cuerpo de Cristo. Entonces, mientras estamos esperando al Señor Jesús que venga por nosotros, debemos estar ocupados usando nuestro don para el servicio a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que, hermanos, somos administradores solamente del don que Dios nos ha dado. ¿Saben qué decía Pablo? Que creo que es bueno que nosotros digamos de nosotros mismos: ay de mí si no comparto el evangelio, ay de mí si no sirvo, ay de mí si no evangelizo, si ya comparto el evangelio, ay de mí del don que Dios te ha dado para que lo uses. Así que somos administradores, hermanos, de la multiforme gracia de Dios. Y hermoso esto, la multiforme. Tiene diferentes formas, hermanos. Podemos estar estudiando la palabra y escudriñar la gracia de Dios. Podemos pasar un tiempo de comunión también. Podemos orar juntos. Hay tantas cosas que podemos hacer en la gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que qué importante, hermanos, es que cuando estamos ministrando, que sea conforme al poder de Dios, en las fuerzas de Dios, sea lo que vamos a hacer, hermanos, en el poder de Dios. Yo sé que para ustedes que nos estuvieron atendiendo hubo mucho sacrificio. Algunos durmieron pocas horas, pero sé que el Señor les da poder para poder estar aquí en la reunión. Y dice también, si alguno comparte según las palabras de Dios, que todo sea conforme a la palabra de Dios. Así que, hermanos, el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón el día de hoy es como dando un resumen. El Señor Jesús viene pronto, Él lo dice muchas veces. Y ya van casi 2000 años, hermanos, que la iglesia nació. Y miramos en el mensaje de las 7 iglesias que nos da la historia de la iglesia, que estamos en el tiempo de la Odisea, en la última iglesia. Miramos también que muchas cosas se están preparando, hermanos, en el mundo, que se necesitan para que suceda, cuando suceda la tribulación, como por ejemplo el pueblo de Israel esté de regreso en su tierra. Así que hay tantas cosas, tantas evidencias. Y nos dice aquí que debemos de velar, debemos de estar despiertos. Así que, hermanos, puede ser que esta sea la última conferencia que nos vamos a ver. Puede ser que el Señor Jesús venga pronto. Y si miramos lo que estuvimos viendo en Mateo, si es como una figura del tiempo de la iglesia, pareciera que para algunos, porque no todos los discípulos caminaron con el Señor de regreso,
Algunos pueden disfrutar una comunión muy especial caminando de regreso a la barca con el Señor. Así que hermanos, qué lindo es poder tener, después de ahora de la pandemia, una linda comunión. Yo sé que esta es la primera conferencia después de la pandemia. Yo no sé si ustedes experimentaron algo diferente, porque yo nunca había venido a una conferencia aquí, hermanos. Yo no sé. Pero ustedes saben si el Señor les mostró algo diferente. Para mí, hermanos, Dios ya hizo un cambio. A través de la pandemia hizo un cambio grande y me mostró que Él viene pronto. Qué triste es que yo fuera estado trabajando todo hasta el último día. Imagínense, bien ocupado arreglando un camión y el Señor viene en el rapto y me voy. Y ahí se va a quedar el camión, a lo mejor a medio arreglar. Y en el tribunal de Cristo, ¿cómo pasaste los años después de la pandemia? Antes y después. Y no, pues logré todas estas metas y tantas cosas logré en este mundo. Y el Señor le va a mirar y va a decir, bueno, es madera, pero pásale. Y de seguro voy a tener un gozo. Pero, hermanos, ¿no creen que es mejor que no pase eso? Que nos haya el Señor ocupados en su obra. Y si hay un hermano que por responsabilidad y tiene que estar ocupado en algo, hacerlo para la gloria del Señor. Trata de compartir el Evangelio, trata de servirle, ser una luz ahí donde estás. Y a lo mejor Dios te tiene en un lugar bien difícil, como dijo el hermano, los pescadores, que es bien difícil. Yo con los mecánicos es igual, muy difícil trabajar con mecánicos. Me acuerdo que un mecánico, cuando yo trabajaba en las grúas también era muy difícil. Y algo que noté es que cuando yo empecé a trabajar allí, hermanos, a principios del 2000, me pedían los inconversos que yo orara por los alimentos. En el 2000, inconversos me decían, Chuy, ¿puedes orar por los alimentos? ¿Sí? Yo les hablaba de la palabra, ellos leían el periódico. En ese tiempo no había teléfonos inteligentes, o si había, no habían llegado a nosotros. Y decían, aquí hay un mensaje de Billy Graham o de otro, ¿qué crees tú de esto? Y hablábamos de la Escritura. Me preguntaban de profecía, porque como quiera los inconversos escuchan cosas del rapto y eso. Y después, hermanos, como yo me salí de ahí en el 2010, entró una generación nueva que no tenían temor de Dios. Y yo me sentía fracasado cuando el Señor me sacó de ese lugar, porque yo sabía que el Señor me tenía ahí para hacer luz. Y dije, Señor va a traer otro cristiano de seguro. No sé si el Señor llevó otro cristiano a ese trabajo. Pero algo que me di cuenta es que entró una generación que no quería saber nada de Dios. Hacían cosas muy feas, hermanos, que no quiero ni decirles. Pero lo que hacían, algo en contra, fuerte, sin respeto al Señor. Nada de respeto a Dios, no tenían temor de Dios. Los otros, que eran ancianos, más grandes de edad, que ya estaban por jubilarse cuando yo entré, tenían temor de Dios. Inconversos, pero con temor de Dios. Pero cuando pasaron los años, vino otra generación que eran muy malos, de verdad. Y esos son los tiempos que estamos viviendo el día de hoy. El Señor va a decir hasta aquí y va a cerrar la puerta. Así que si te toca estar a ti en un lugar de esos, tienes que ser luz, si el Señor te tiene ahí. Permíteme, hermano, hacerle una pregunta. Adelante, hermano. Dice el Señor, he aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Cuál es el galardón? Hermanos, yo no lo sé todo, pero también la palabra habla, si vamos a Segunda de Juan, habla también de galardón. Segunda de Juan, versículo 8. Segunda de Juan, versículo 8. Mirar por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Entonces creo que todos vamos a recibir galardón, hermanos. Todos los verdaderos salvos vamos a recibir galardón. Pero tenemos que tener cuidado, porque necesitamos que tratar de tener lo más posible. Cuando vayamos al tribunal del Cristo, el Señor Jesús va a ver nuestras obras
que hicimos para el Señor. Sabemos que Él las prepara de antemano para que andemos en ellas. A veces nosotros andamos en esas obras, a veces, como te digo, yo podía estar arreglando un camión el día de hoy, pero el Señor aquí me tiene. Entonces, espero que esto sea una buena obra que el Señor preparó de antemano y que no haya estado yo aquí en mi propia voluntad. Pero cuando estemos en el tribunal de Cristo, el Señor Jesús va a ver eso y va a ver las intenciones del corazón y muchas cosas que dice la Escritura. Puede ser que hagamos algo equivocadamente, pero con una buena intención, y el Señor de seguro va a dar galardón. De seguro que, por ejemplo, hay una hermana, por ejemplo, que quiera compartir en un lugar, la palabra de Dios dice que no lo debe hacer, pero puede ser que tenga una buena intención, y de seguro el Señor le va a dar un galardón por eso. Pero debemos de tratar, hermanos, de tener algo a nuestra cuenta. Aquí el punto, hermanos, es que el amor a Cristo es lo que nos puede llevar a vivir para Él, hermanos. Ya viene pronto y qué triste, hermanos, es que nos halle ocupados, tan ocupados que no tengamos tiempo para el Señor. Y que lo peor es que cuando nosotros tenemos tanto trabajo, estamos tan ocupados, no tenemos tiempo para leer la Biblia, no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para congregarnos, vamos a andar fríos. Y de seguro no vamos a poder ser una buena luz en donde trabajemos. Me acuerdo que ya cuando me iba a salir del trabajo que estuve por todos esos años, me dijo un compañero de trabajo, me dijo, si has actuado para ser cristiano, dijo, por todos esos años, yo trabajé allí 10 años, y este joven entró un mes antes que yo a trabajar, tenía un mes más que yo en esa empresa, y me dijo, si tú has actuado a ser cristiano, te ha salido muy bien, me dijo, porque tuve 10 años ahí con ellos, de seguro sí vieron muchas cosas mal de mí, pero el Señor en su gracia me permitió compartirles a veces el evangelio y orar por los alimentos y contestarles algunas preguntas. Así que el Señor Jesús viene pronto y cada uno de nosotros tiene algo diferente. Puede ser que ya estamos listos a la jubilación. Me acuerdo a un hermano que le compartí el evangelio, ahora ya es hermano, en ese tiempo no era hermano, se acababa de jubilar. Estaba recién jubilado, ahí en Pasto, Colombia, y dijo, el resto de mi vida lo quiero vivir para Cristo. Él había sido un mesero que era alcohólico, tomaba lo que sobraba de los tragos, y el Señor lo alcanzó, fue a las conferencias de Quito, ahí se bautizó, y fue a las conferencias de Bogotá y ya quiere estar a la mesa del Señor. Y dice, yo quiero vivir una vida para Cristo. Solamente el Señor puede hacer eso. Vamos. La pregunta que el hermano hizo fue la que le hizo Pedro al Señor. San Lucas, hermano, 18:28, por favor. San Lucas 18:28, vamos a ver. El hombre quiere saber cuál es su galardón. San Lucas 18:28. 29 y 30. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, gracias te damos porque tú eres la cabeza de la iglesia, también tú eres nuestra vida, como dice la Escritura, cuando Cristo vuestra vida. Te pedimos que seas tú tomando control de nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestro corazón, de todo nuestro ser, y que podamos estos últimos días que faltan para que vengas por nosotros, Señor Jesús, vivir para ti y disfrutar de tu linda comunión, así como Pedro que caminó contigo de regreso a la barca. No nos podemos imaginar el gozo que había en su corazón de ver que tú eres un Salvador, que lo sacaste de ese lugar que se estaba hundiendo
y tenías el poder para llevarlo de regreso a la barca. Nos imaginamos que se sentía seguro y también con un gozo de abrazarte de seguro, ir de tu mano. Así que, Señor Jesús, te pedimos que en estos últimos días que quedan podamos nosotros olvidar las cosas que están atrás y enfocarnos en lo que está adelante, al premio del supremo llamamiento. Que podamos hacer por la razón que fuimos asidos para ti, Señor Jesús. Tú tienes un plan para cada uno de nosotros y son diferentes para los jóvenes, los niños, los adultos y por aquellos que ya están jubilados también. Tú tienes su plan para todos. Te pedimos que cada uno pueda hacer esa actividad propia, pero que lo hagamos viéndote a ti, Señor Jesús, por amor a ti. Nos encomendamos a ti por el resto del día, especialmente en el partimiento del pan. Te pedimos que todo nuestro corazón esté enfocado en ti, Señor Jesús, que estás en medio. Gracias te damos y en tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Amén.